Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Hola, ¿qué tal? Iniciamos otra edición de Cabos Sueltos, un espacio donde aspiramos a conectar realidades, sensibilidades y tendencias poco conocidas o sobre las cuales se tienen percepciones erróneas. Como siempre decimos, entre tanta confusión se trata de que encontremos y conectemos los cabos sueltos. Atando cabos. Intentamos conectar hechos para entender mejor el mundo en el que vivimos. Reencontrándonos con Ricardo Chancala, vamos a abordar hoy el tema de lo que ha sido el proceso electoral venezolano y más que el proceso electoral venezolano, todo lo que se ha hablado a partir de esa instancia en ese país a nivel de buena parte del mundo. Ricardo, un placer reencontrarnos. No, el gusto es mío. Y sobre este tema se ha hablado mucho, pero Mucho. insólitamente hay algunas cosas que me parece que o no se dicen o no se plantean con la relevancia que modestamente considero tienen. Y esa es la idea un poquito de este espacio de hoy. Si, bueno, en los últimos días el organismo, el máximo organismo judicial del país y el electoral han confirmado el triunfo de Maduro el 22 de agosto, a pesar de todos los planteos que se han hecho. También hemos sabido muchas cosas que antes no estaban tan claras, como que hubo realmente una, una intención cibernética de afectar todo el proceso. En fin, hay una serie de informaciones que ya tenemos que están funcionando, pero también hay muchos cuestionamientos a la dinámica que se ha dado. Pero quería entonces reflexionar, más que al conteo de votos, algunas cosas que han ocurrido antes y después de las elecciones que me parece importante mencionar. Uno, lo que no podemos hacer es obviar el proceso electoral venezolano, este o cualquier otro anterior, en el marco de separarlo de la geopolítica global e internacional, porque entonces no Claro. estaríamos mirando la realidad. No habían terminado el Tribunal Electoral el día de las elecciones en dar el resultado de que ya Rusia y China habían reconocido los resultados electorales y habían aceptado el triunfo de Maduro, que era lo que necesitaban, deseaban y querían que ocurriera. De hecho, Putin inmediatamente, un par de días después, invitó a Maduro a participar en la próxima sesión de los BRICS, que va a tener lugar en octubre. O sea, este es un dato de la realidad que no podemos obviar. Hay un sector del planeta Tierra que es un poder muy importante que así mira las cosas. Al mismo tiempo, del otro lado, creo que quería hacerte algunas reflexiones sobre el otro bloque, ¿no? Estados Unidos, Unión Europea y otros países que tienen una visión sumamente crítica, no de estas elecciones, de todas las anteriores también, y han cuestionado todo el proceso electoral venezolano y la orientación del gobierno de Maduro. Los países que reconocieron a Guaidó, por ejemplo, que nadie había elegido nunca. Yo quiero recordar que la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional que tenía mayoría de la oposición en unas elecciones en Venezuela, en diciembre de 2022 decidió terminar el interinato de Guaidó. ¿Sí? Lo terminó. Por eso Guaidó desde diciembre de 22 ni siquiera es reconocido por la propia Asamblea Nacional de Venezuela, en una edición dividida, una pelea interna. Pero lo importante es que si bien cesó Guaidó, la misma resolución de la Asamblea mantuvo vigente 3 instancias, decían ellos, para la preservación de los activos. ¿Y qué son esos activos? Bienes que son del pueblo venezolano, pero que como Guaidó oficiaba como presidente, el gobierno interino, el gobierno reconocido por muchos países, estaba en manos, y está todavía en manos de ese sector. Es una junta ad hoc de PDVSA, una especie de gobierno de PDVSA Holding, esto implica las empresas que están en Estados Unidos, una junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, ahora veremos por qué esto es importante, y una comisión ejecutiva para administrar los fondos. Es decir, no tenemos presidente, pero seguimos teniendo los fondos de los venezolanos. Básicamente esa fue la resolución de la Asamblea. Desde el año 22 estamos así. Y esto va vinculado a una serie de decisiones que ha tomado la justicia norteamericana, pero también en Inglaterra, que tiene mucho que ver con los bienes de los venezolanos. El 3 de julio pasado, o sea, unos días antes de las elecciones, un tribunal de apelación de Estados Unidos tomó una decisión, por lo cual favorecía las acciones de cobro de los tenedores de bonos
de la refinadora Citgo, que es una empresa venezolana, pero que el Estado norteamericano se ha apropiado de ella y está iniciando una venta de esa empresa sin ninguna autorización de ninguna autoridad venezolana, ¿verdad? Estamos hablando de mucho dinero aquí. El 12 de agosto hay otra resolución sobre los bonos petroleros de PDVSA que también benefician, mejor dicho, perjudican al actual gobierno de Maduro y beneficia a otros actores de estos holdings, estos grupos económicos que mencioné. Esa es la resolución, si alguno tiene dudas, oficial de Estados Unidos sobre estos temas que estamos hablando. Y para completar, el año pasado, en junio del año pasado, la justicia británica rechazó un recurso del gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro, contra un fallo que había dado a Juan Guaidó, que, insisto, desde diciembre del 22 no es presidente, ni siquiera reconocido por la propia oposición venezolana, el control de nada menos que 30 toneladas de oro, 1.900 millones de dólares, que están guardados en el Banco de Inglaterra. La justicia dice que no se lo vamos a dar y acá siguen esos fondos. Entonces, ¿por qué decimos todo esto? Porque en este caso, todas estas situaciones y estos bienes, si el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Inglaterra, en este caso, reconocen la victoria de Maduro, aunque esta hubiera ocurrido, sí o no, eso es otra discusión, bueno, perderían el control de estos enormes beneficios de productos, de empresas, de oro de los venezolanos. Así que hay un punto financiero económico extremadamente importante que tiene que ver con el reconocimiento o no de un gobierno que emerge de las elecciones. Un primer tema. Un segundo tema que quería mencionar rápidamente es esto que tenemos en pantalla. Ese documento lo puede buscar cualquiera en internet. Es una publicación que se realizó unos días antes de las elecciones a través del Wilson Center, por el cual, bueno, por una persona además, un Mark Feinstein, que tiene sus antecedentes y sus realidades actuales, en las cuales básicamente nos adelanta todo lo que ocurrió luego. El control de las actas por la oposición, el tipo de planteo que se hicieron públicamente. Es como un guión de lo que ocurrió después del 28 de julio. Entonces, uno se plantea, ¿no? Cuando uno mira todo este panorama, ¿realmente es posible entender que los países en el mundo aceptan o no aceptan resultados electorales en Venezuela a partir exclusivamente de los criterios electorales? ¿O no hay otras cosas de mucho peso que están atrás para tomar cierta decisión? Y si lo preguntamos de otra manera, si Venezuela no tuviera tanto petróleo, ¿llamaría tanto la atención su situación interna? Y la última pregunta que quiero hacer. Todos los países que cuestionan las elecciones en Venezuela, sobre todo estoy pensando en los países latinoamericanos, también están planteando, porque yo no lo vi, tal vez lo están haciendo, pero yo no lo leí eso, están planteando que tanto en las autoridades de Estados Unidos como las autoridades del Reino Unido devuelvan el oro y las empresas, no al gobierno, al pueblo venezolano. ¿Alguien está planteando eso? Me parece que son elementos a considerar a la hora de entender la realidad venezolana desde en clave de geopolítica. Algunos cabos sueltos que intentaba poder atar. Bueno, y qué bueno terminar con esas interrogantes que a uno le dejan planteado el tema para poder seguirlo en otra ocasión. Ricardo, nos reencontramos. Claro, cuando quieras.